Dios es infalible. Es el único infalible. No hay más nadie ni en los cielos ni en la tierra que sea infalible. Él. Infalible es sin error. Es alguien que no se equivoca, que no hierra, que no falla, que no falta. Que todo lo hizo bien y lo hace bien. Perfecto. Amén. Entonces, repito que la parte final del capítulo me llama más la atención, porque aunque en todo el recorrido del capítulo viene diciendo, vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Léalo cuidadosamente en su casa. Aunque se lo sepa de memoria, usted vuelve y léalo. Y le pone sentido. Cuando termina en el verso 31 dice, y vio que era en gran manera bueno. Sí, más que bueno. Más. Todo. Y vio Dios que todo lo que había hecho era en gran manera bueno. Lo que Dios hizo no tiene tacha. Nadie lo pudiera o lo hubiera hecho mejor que Él. Porque la gente es buena para tachar. ¿Cómo es la palabra que yo quiero usar? Para criticar, para rechazar. Oye, ¿quién hizo eso? Eso hubiera quedado mejor así. Sí. ¿Ah? Descalificar. Toda obra por bonita que queda, no falte quien llega a decir, hubiera quedado mejor así. No falta. Así la obra sea muy hermosa. Está muy bonita, pero con respecto a Dios la cosa es peor. Sobre todo la alta crítica. Los pensadores, los sabios de este mundo. Pero lo de Dios es perfecto. Y repito, nadie lo hubiera hecho mejor. O sí, habría alguien que lo hubiera hecho mejor. Nadie lo hubiera hecho mejor que Él. Y nosotros disfrutamos diariamente de su creación. Amén. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos otra vez. Disfrutamos de ella. Aún los que no creen en Dios, los ateos, los críticos, viven por la misericordia de Dios. El aire, el agua, la comida, el vestido, el zapato, la medicina, la salud, la vida, el sustento, bueno, todo. Nosotros disfrutamos de la bendición y de la creación de Dios. Y como personas que disfrutamos de ella, vivimos agradecidos de lo que Dios nos ha dado y vivimos para Él en respuesta de gratitud. Vivimos para Él. Nosotros vivimos agradecidos con Dios. No estamos aquí porque nos obliguen. Aunque nos pasara cualquier cosa adversa aquí, nosotros nos seguiríamos viniendo porque nosotros estamos agradecidos con Dios. Amén. Seguiríamos. Yo no estoy aquí para que me den caramelitos y el día que no me dan caramelos me voy, como el peladito. No, aquí estamos con el Señor en las buenas y en las malas. Porque hay una gratitud inmensa que uno no puede echar por tierra. Es decir, los hombres y las mujeres de Dios no nos podemos apartar de Él. No podemos. Ese es el término que uso, rotundo. Imperativo, no puedo, no podemos. Sí, hermano Calderón, es que no podemos. Hay gente que puede apartarse y van y se toman sus tragos y vuelven y vienen y hablan. No los entiendo, yo no los entiendo. Pero yo creo que los que hemos conocido este santo evangelio, los que hemos conocido a este Dios poderoso, no podemos. Puede tener una crisis grande, un problema grande en la vida, puede estar un poco cabizbajo, le pasó algo, a cualquiera le pasa un chasco. ¿Puedo usar la palabra chasco? Eso es correcto. ¿Es correcta esa palabra? Ni la he examinado. A cualquiera le pasa una chasca en la vida, pero me dejan seguir usando y ahora ustedes la entienden mejor que yo. Y a veces uno se pone como cabizbajo y se pone apagadito y anda por ahí como un poco sufrido. El salmista habla que cuando él pensó se le secaron hasta los huesos, dice él. En mi gemir todo el día. Él pasó sus momentos. Pero finalmente, apartarnos no podemos. Ahí esperamos hasta que retoñe el tronco. Pero esperamos en Dios.
y lo seguimos porque lo conocemos a Él como el Dios Todopoderoso. Amén. Dios entonces es el único infalible, que todo lo hizo hermoso y lo hizo perfecto. La Biblia dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿cierto? También dice, hablando del hombre, dice que Dios lo hizo recto. Vamos a leer esos pasajes. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Abran la Biblia, vamos a mirar. Eclesiastés 3:11. Ustedes dispusieron del tiempo para venir hoy, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a mirar Eclesiastés 3:11. Si tienen micrófono allá, léanlo. 3:11. ¿Qué dice ahí? Los hermanos lo leen acá y lo miramos. Vamos a aprender de Dios esta mañana. Vamos a mirar la Biblia. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Bonito eso, ¿verdad? Y allá en el 7:29, ahí mismo, dele la vuelta a la hojita de la Biblia. Coja la Biblia en la mano. No le dé pena. Dice así. ¿Cuál es ese? 29. ¿Cómo dice? He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Perversiones qué dice? Muchas perversiones. O sea, que el hombre se dañó fue después, pero Dios lo hizo recto. 7:29, sí. Dios lo hizo recto. Esto que hemos leído indica que el único ser infalible sobre la tierra, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra es el Señor. Él es incuestionable. Por donde usted lo mire, Él es perfecto. Demos la gloria a Él. Decir o creer que hay un hombre infalible sobre la tierra es una tremenda blasfemia, muy grande delante de Dios. No podemos aceptar que nos vengan a decir que hay un ser infalible aquí en la tierra. Eso es una blasfemia terrible. El único ser infalible se llama el Señor Jesucristo. Digan gloria a Dios. Una blasfemia muy grande contra Dios. Los humanos siempre han tenido la osadía. ¿Sabe qué quiere decir osadía? Atrevimiento. La Biblia usa el término osadía, es atrevimiento, se atreven. Son atrevidos. Entonces, el ser humano siempre ha tenido la osadía de culpar a Dios por el pecado del hombre, diciendo, ¿por qué puso Dios este árbol en el Edén? Y le echan la culpa a Dios, no entendiendo que las leyes o las normas son un mal necesario en todas partes, porque si no hay normas, se hacen, porque sin normas no se puede vivir bien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces los hombres en el mal le echan la culpa a Dios y critican a Génesis 2:16 y 17. ¿Dónde está? Volvamos allá. No les vaya a dar flojera, pereza, habla la Biblia. No diga, no, yo me lo sé, ya eso que el predicador está diciendo. No haga eso, hermano, porque Dios es nuevo y su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Maneje la Biblia, que usted vino al culto, fue a eso. ¿Cómo les dije? 3, ¿qué? 16 y 17. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Amén. Además, Dios hizo un experimento, y yo diría, Él puso a prueba al hombre, puso a prueba la obediencia del hombre. Pero el hombre ha tenido la osadía siempre de culpar a Dios, y cuando uno culpa a alguien es para defenderse uno. Siempre que culpamos a alguien, buscamos un culpable, es para yo evadir mi responsabilidad y echársela a otro.
Pero estamos hablando de la infalibilidad de Dios porque Dios siempre sigue siendo Dios, siempre sigue siendo perfecto, infalible, y la gloria sea para Él. Se puede decir, hermano, que hay cosas que Dios no hizo. ¿Usted se atreve a creer eso? ¿O usted cree que todo lo hizo Él? Porque esa es la doctrina, todo lo hizo. Pero hay cosas que Él no hizo, parece que esto fuera contrario, ¿no? ¿Por qué le quiero decir? Porque hay cosas que son consecuencia de otras. ¿Sí? Consecuencia de otras. No vayan a pensar que estoy predicando una falsa doctrina esta mañana. Vamos a darle la vueltecita. El pecado es consecuencia de la desobediencia. Dios no hizo el pecado. ¿Ah? ¿Sí o no? Las enfermedades son consecuencia del pecado. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. Eso no lo hizo Dios. Dios no hizo un hombre enfermo. Dios no hizo un hombre endeble, pecaminoso. Dice que Dios creó al hombre perfecto. Él se dañó, fue que se dañó, se volvió malo. Y para decirlo de alguna manera, parece que la criatura más mala que hay sobre la tierra es el hombre. Que no debiera ser así. Porque las otras criaturas permanecen en su estado, mientras que el hombre hace y deshace. Pero repito lo que dije. Él no hizo el pecado. En ninguna manera. El pecado fue consecuencia de la desobediencia de Adán. Él no hizo las enfermedades y se las puso encima al hombre. Las enfermedades vinieron por el pecado, son consecuencia del pecado. Y no solo las enfermedades, muchas plagas. Las plagas que azotan la humanidad, hay tantas plagas. Y son consecuencia o producto de aquello que ocurrió allá en el principio. Se puede decir con confianza entonces que esas cosas no las hizo Dios. Hablemos puntualmente de Génesis 2:9, ahí mismo donde miramos el 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el verso que muchos critican. Pero hablemos puntualmente de él. Ese verso ha causado tanta controversia en el mundo, en el que la alta crítica cree que tiene autoridad, que tiene razones para cuestionar a Dios. Hay gente que habla de Dios y cuestionan a Dios técnicamente con toda la sagacidad porque creen que tiene derecho. Porque parece que le encontraran falencias a Dios, errores, fallas a Dios. Y si Dios tuviera falla, no sería Dios. Y si Él tuviera falla, no sería infalible. Dios es Dios santo, limpio, perfecto. Demos la gloria a Él. Amén. 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 Hermano, Dios no hizo el mal. Dios no hizo el mal sobre la tierra. Sin embargo, los pensadores le echan la culpa a Dios como si Él hubiera hecho el mal. Y la pregunta es, ¿por qué permitió? ¿O por qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto? Y por ahí comienza la crítica. Pero Dios no hizo el mal. El mal no es una creación de Dios. Oiga bien eso. No es una criatura. Lo malo, el mal no es una criatura. El mal es la perversión o tergiversación del bien. ¿Me explico? El mal es la tergiversación del bien. El mal es la perversión, se pervirtió el bien. Ese es el mal, pero Dios no lo hizo. Eso lo hizo el ser humano. Dios no hizo al diablo, ¿o sí lo hizo? Él hizo fue un ángel de luz. Él se ganó el calificativo de diablo por sus actitudes. Pero Dios no hizo diablo. El profeta Ezequiel, hablando de Satanás, lo menciona y dice que era Satanás un querubín. Y lo llama querubín grande protector. Perfecto el día de su creación. Fue creado, pero no fue creado diablo. Podemos decir a boca llena que Dios no creó al diablo.
Y seguimos diciendo que Dios es infalible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese calificativo de diablo se lo ganó él. Aleluya. Pero repito, él lo demuestra, el profeta, como querubín, grande protector que tenía autoridad en los cielos. A mi juicio, me atrevo a decir esto, escúchenme. Me atrevo a decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era sustancialmente malo. Es decir, que tuviera una sustancia mala, tuviera hecho de sustancias malas. Me atrevo a decir que no contenía en sí mismo sustancias venenosas o nocivas. Yo digo, ese árbol podría haber sido un mango, porque la gente todo se le echa la culpa al árbol, como un árbol peligroso, venenoso, nocivo, dañino, que estaba en el medio del huerto, y le echan la culpa al árbol. Pero yo creo que el árbol en sí no era malo. Creo yo, no, esa es una opinión mía, a mi juicio. Y repito, podía haber sido un mango, un naranjo, un aguacate, mencionen un fruto ahí. Me parece a mí que el árbol de la ciencia y del bien y del mal no fue una especie de árbol. ¿O sí, hermano Calderón, usted qué dice? ¿Ustedes qué dicen? No, piénsenlo. No voy hasta a sentar esto y a establecerlo como una doctrina, pero haciendo análisis míos. A mí me parece que no fue una especie de árbol, porque si fue una especie de árbol, ¿a dónde quedó? ¿Dónde está? Debía de haber seguido fructificando y reproduciéndose como los demás. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Comúnmente la gente dice por ahí que es la manzana, pero para darle un sentido plebe. Pero no dice la Biblia eso. La Iglesia Católica enseña que la desobediencia y que el pecado fue la vida marital de Adán y Eva. Y un señor sacerdote que iba recorriendo por los pueblos, por las ciudades, en aquella época que ellos hacían, ¿cómo se llama eso? Misiones por los pueblos. Se puso a enseñarle a un grupo de jóvenes de manera perspicaz. Y le decía a los jóvenes que cuando el Señor fue al paraíso, encontró a Eva y a Adán practicando sexo y le dijo, velo, te pillé, pillo. ¿Le parece una tremenda doctrina de esas? Y esa es la doctrina perspicaz, maliciosa que predica la Iglesia Católica. Perdónenme los señores y las señoras que hay aquí, de allá de esa doctrina, yo también me disculpan. No es el interés venir a meternos. Y uno a veces, de manera folclórica, dice cosas que a las personas de pronto no les cae bien. Pero estoy refiriendo a algo que ocurrió. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero que realmente así no es. Porque el pecado no fue ni lo tenía el árbol. El pecado fue la desobediencia de Adán y Eva. Amén. Amén. Y repito, me atrevo a decir que ese árbol no era una especie de árboles, que en sí no tenía sustancias nocivas, dañinas, que hubieran seguido haciendo daño. La Biblia lo llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia quiere decir conocimiento. La palabra conciencia quiere decir que tiene conocimiento. Entonces él dijo, el día que ustedes coman este serán como Dios sabiendo, es decir, conocimiento, teniendo ciencia del bien, teniendo conocimiento del bien y del mal, por haber desobedecido. Gloria al Señor. Ciencia es conocimiento. Mire que la palabra conciencia dice con ciencia. Y ciencia es conocimiento. ¿Qué es la conciencia? Es el conocimiento de las cosas. Amén. Entonces, como dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cuál es la ciencia del bien y del mal? ¿Y cuál fue el bien? El bien es la obediencia. Y el mal, la desobediencia. ¿Cuál hizo Adán? Al hacer la desobediencia tuvo conciencia, tuvo conocimiento que había pecado, que había hecho lo que se le dijo que no hiciera.
Él fue consciente, tan consciente fue, hermano, que corrió a esconderse. Ni siquiera se aguantó ahí. Tan consciente fue el que había pecado, que le había fallado a su Señor. Es como uno de nosotros bautizado en el nombre de Jesús. Si le fallamos a Él, hay algo dentro que nos acusa, que nos redarguye, y nos dice: pecaste. No estuvo bien eso, no quedó bien, no te quedó bien. Eso no te luce. Y el Espíritu lo regaña a uno y le dice: eso no te conviene, eso no te luce a ti. Aleluya, aleluya. Demos gloria a Dios. No te luce. El Espíritu nos anhela celosamente y nos redarguye. Eso quiere decir que nosotros no andamos sueltos como rueda suelta, y que el que nos controla a nosotros individualmente no es el pastor, es el Espíritu Santo. El pastor no sabe por dónde anda usted ni qué está haciendo, pero el Espíritu Santo sí sabe. Digan gloria a Dios, hermanos. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿por qué ese árbol era de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal? Porque en el momento en que el hombre hizo lo malo, fue consciente. Esa es conciencia, ese es conocimiento. Si hubiera hecho el bien, si no lo hubiera rechazado, hubiera tenido el conocimiento diferente. Sería la obediencia. Ahí está la obediencia y está la desobediencia. De manera que no le eche la culpa al árbol. No le echemos la culpa al árbol, ni a Dios, ni al árbol, ni a Dios. La culpa pesa sobre el mismo hombre que hizo lo que se le prohibió. Amén. Amén. Mire que toda institución humana o divina es regida por reglamentos internos o manuales de convivencia que ellos mismos hacen. Los organismos, las instituciones hacen sus reglamentos. Así Dios también estableció una norma en el Edén para probar a la obediencia del hombre. ¿Cierto? Toda institución humana hace un organismo. ¿Una qué? Un manual. Unos reglamentos. Los colegios tienen manuales de convivencia. Y eso lo hace el mismo hombre para regirse, para no salirse del orden. ¿Cierto que sí? Los ángeles también manejan un orden jerárquico. Y sabe que los demonios también lo manejan. Miren, los demonios no andan sueltos. Ellos tienen un jefe y tienen unas normas que les rigen. Vamos a mirar algunos versículos para que vea que eso es así. Pero aún los ángeles, la Biblia habla de ángeles, habla de arcángeles, habla de serafines y habla de querubines. Eso tenían un orden jerárquico y reglamentos. Y Satanás, antes de ser Satanás, ¿qué era? Era un querubín. Querubín protector. Amén. Amén. Gloria al Señor. Un ángel es una criatura de origen divino. Arcángel, lo define el diccionario así: ángel de orden superior. Un querubín pertenecía al primer coro, un serafín. Era un ángel hermoso, bello, de lo más bello que hay allá en su gloria, son los serafines. Hermoso, bello. Tienen un orden. Los demonios también tienen un orden. Vamos a comprobarlo. Efesios 6. 10. ¿6 qué? 6:12. Ayúdenme a mirar allá. Y estén orando mentalmente, hermano, que el Señor nos ayude. No se vaya a desesperar, pero vamos a mirarlo. 6:12 les dije, ¿verdad? Dice así: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra, digan, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se da cuenta que hay un orden jerárquico entre ellos? Y los unos le obedecen a los de mayor jerarquía, los de menor jerarquía. De tal manera que eso quiere decir que en todas partes y para que las cosas funcionen en cualquier lugar del mundo tiene que haber orden.
tiene que haber normas. Sería que entonces Dios iba a ser el hombre en el Edén y lo iba a poner sin orden, sin normas, suelto, para que hiciera lo que le diera la gana, o Dios tenía derecho a poner en el Edén un orden. Amén. Amén. Vimos entonces cómo todos estos seres tienen órdenes y pertenecen a un orden. Esto indica que a nadie le conviene andar suelto en este mundo, sin rienda, porque así no funcionan las cosas. Así no prospera nadie. Él nos hizo libre albedrío. Es verdad, nos hizo libre albedrío, pero a la vez hizo leyes. Él no nos obliga a cumplirlas, sino que nos dio libertad para escoger entre lo bueno y lo malo. El libre albedrío es eso. Ese es el libre albedrío. Pero no es que Dios no tenga normas y leyes, Él las tiene. Pero dijo, bueno, si tú quieres, escoge el bien o el mal, ahí está. ¿Sí? Ahí está el árbol, tú verás. No vayas a comer. Si comes, ya sabes. Él quedó en libertad. El Señor lo dejó en el paraíso y quedó en libertad. Es más, examinando bien la Biblia, hermanos, Satanás no obligó a ellos, no los obligó a que comieran. Él no les metió las frutas en la boca. Satanás les explicó y su mensaje diabólico y trató de conquistar y les dijo, pero la Biblia dice textualmente que Eva tomó del fruto y comió y le dio a su marido. Satanás no los obligó. Vea, Satanás no va a venir de por allá a meterle una cerveza en la boca a usted, ni un tabaco. Él no puede. Igual Dios tampoco nos obliga, porque Dios hizo un hombre que no es un muñequito. Dios no hizo un títere. Nosotros no somos títeres. Nosotros somos personas que tenemos razón, sin raciocinio, que podemos decidir en la vida. Y ahí está el bien y el mal, ahí está. Haga lo que usted quiera. Me parece que fue Josué o Moisés que le dijo al pueblo, ya yo estoy viejo y voy a morir, escojan ustedes a quién servirle. Si a Dios, a Jehová o a los ídolos de las naciones, ustedes verán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, Satanás no obligó a Eva, ni la amarró, ni la privó, ni le metió en la boca esto. Nosotros estamos aquí esta mañana voluntariamente, ¿sí o no? Hoy es un domingo de descanso, que la gente no está laborando. Pudiéramos estar en otra parte, pero nosotros hemos escogido estar aquí en la presencia de Dios. Otros han escogido otros sitios y por allá están, metidos en la grande. Pero los que están aquí conmigo somos felices esta mañana. ¿Somos felices o no en esta reunión linda? Esta es una reunión muy bella. Aquí la gloria de Dios se mueve. Aquí la presencia de Dios es real. Aleluya. Demos gloria al Señor. Y por cierto que no estamos obligados. No hemos venido amarrados. Nadie nos ha traído las malas. Aquí estamos voluntariamente. Gracias a Dios por eso. Demos la gloria al Señor, hermano. Aleluya. Cosa maravillosa. Las leyes son circunstanciales. Es decir, se hacen según la circunstancia o la situación que se presente. Son necesarias de acuerdo a la situación. Y Dios las hizo en el Edén para no dejar al hombre suelto como las bestias. Porque no le convenía al hombre andar suelto. No le conviene. A nadie le conviene andar suelto. El Señor hizo todo esto para probar la obediencia de Adán. Y también lo hizo para bien de él. Ahí estaba Dios probando a Adán su obediencia. Y también estaba, aparte de probar la obediencia, le estaba poniendo normas. Porque a ningún ser humano le conviene andar a lo loco, a la loca, suelto. En ninguna parte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Sin rienda no se puede andar. Así las cosas no funcionan. Entonces se hacen las leyes porque son necesarias. La sociedad siempre hace algo que regule la convivencia social.
Y si no hay leyes, las hacen. Las constituciones de los países, que son las cartas magnas, ¿verdad? Los reglamentos internos, los manuales de convivencia, los diferentes códigos que hay en la tierra, ¿verdad? Los abogados saben esto. Todos los abogados que estudian saben que hay una cantidad de códigos. Enumeren algunos, los que sabemos por ahí. Hay código civil, hay de policía, del trabajo, del comercio. Sigan. Aquí hay abogados que nos pudieran decir, ¿usted sabe cuántas clases de códigos hay? Código penal, código no sé qué. Una cantidad de libros, de leyes, que han sido hechos para regir, para regular el orden social. Amén, en todos los campos, para regular todo esto. Puedo decirle que el Señor en el Edén a Adán y a Eva les puso un solo mandamiento, ni siquiera un código ni un libro grande. Un solo mandamiento, y no lo obedecieron. Nadie puede vivir sin algo o alguien que lo gobierne o lo controle, porque se vuelve todopoderoso y cae en un estado anárquico que termina en el caos. Y escribí aquí en mi temario esto. Imagínese usted una megaciudad como Nueva York, Tokio, una megaciudad sin leyes de tránsito. Trate de imaginarse ahora, ¿cómo sería? Imagínese sin leyes de tránsito una ciudad grande. Cuando en un cruce de calles hay muchos accidentes, enseguida le ponen control las autoridades. Ponen ¿cómo llamamos? El pare. Ponen el semáforo. Ese control para evitar que haya problema porque hay peligro. Antes podíamos cruzar así y así, así y así, en sentido contrario. No era malo porque no había ley, no había normas. Pero como se volvió peligroso, hubo que ponerle normas. Por eso he dicho ahí que las leyes son circunstanciales, o sea, depende de las circunstancias. ¿Amén? Son circunstanciales. Pero se imagina cómo queda una ciudad como San Francisco en los Estados Unidos cuando hay un apagón por allá en esas ciudades, hermano, de un ratico, eso hay desastres. Con un apagón porque se apagan los semáforos y se apagan todos los controles. ¿Ah? Bogotá, que es una ciudad mediana en comparación de las megaciudades del mundo. Una hora sin luz, que no funcionen los mecanismos esos, eso es un peligro grande. Entonces no se puede vivir sin control. Porque la culpa que le echan a Dios es que ¿por qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén? En un pueblo donde no hay normas de tránsito, uno puede andar por donde quiera y nadie le dice nada. Pero cuando el tráfico aumenta, se vuelve peligroso, entonces hay que establecer señales de tránsito. Son necesarias las normas, son necesarias. Amén. Amén. Y antes de haber normas yo podía ir por acá y podía venir en sentido contrario. Pero si establecen que es para allá nada más y yo vengo de para acá, ya estoy cometiendo una infracción, ya hay pecado, ya hay culpa. Porque la norma dice que no. Antes no había norma, yo entraba y salía. Ahora la norma dice que no. No me gustó mucho la norma, pero es que conviene, me conviene. Es decir, es un mal necesario que nos conviene. Digamos gloria al Señor. Gloria al Señor. Así sucedió en el principio con el hombre. El hombre se casaba con su propia hermana y no era pecado. ¿Sí o no? Podía contraer varios matrimonios simultáneos y no era pecado. Eso lo ve uno en la Biblia. Más tarde vino la ley y dijo, eso es incesto. Más tarde vino la ley y dijo, ese es adulterio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vino la norma y declaró. Y como estamos estudiando la palabra, yo creo que me acompañan. Romanos. Estamos estudiando la palabra, acompáñenme. 5:13. Acompáñenme, pero yo les doy ánimo y ustedes me dan ánimo a mí. 5:13 de Romanos. ¿Lo tiene? Véalo. 5:13.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley se hacían las cosas, pero no eran pecados, no se inculpa. Antes de la ley, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa, no había culpa. Nadie era culpable, aunque hacían las cosas. 7:7, ahí mismo, lo voy a leer. 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si no hubiera venido la ley, quizás nosotros nos estuviéramos casando con los familiares, con la hermana y con la toda, y no habría pecado y sería una costumbre. Pero la ley dice, ese es incesto. Ese es incesto. Amén. Y eso se prohibió. De ahí que el que practique incesto le cae la ley. Amén. La ley vino para eso. Entonces, podemos decir en esta mañana que en el principio habían los hechos, se hacían las cosas, pero no había la culpa. La ley declaró el pecado. La ley no vino a perdonar el pecado, sino a declararlo, para que el hombre tuviera conocimiento, conciencia y se arrepintiera. Amén. Miremos a Romanos 3:20. Ahí tengo escrito ese verso y lo vamos a mirar. 3:20. Esto sirve, hermano, para que usted cuando vaya a hablar con gente que critican a Dios y a la Biblia y que lo van a encerrar a usted, usted va a tener una enseñanza y un conocimiento de las cosas y se va a defender. Oiga bien lo que estamos esta tarde, esta mañana, analizando. 3:20. En un momento difícil le va a servir. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 7:8. Ahí en Romanos. Mas el pecado tomando ocasión en el mandamiento produjo en mí toda malicia o codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Eso era. Por eso los hombres se casaban varias veces y no era pecado. Por eso se casaban con la hermana y yo no sé si hasta con la hija, no sé qué sucedería, pero todo eso ocurría y no era pecado. Primero debe saber que es un pecador para después arrepentirse. Mientras yo estaba en el mundo y no conocía al Señor, yo estaba bien, pero el día que llegué al Evangelio y me vi mi vida en el Evangelio, porque el Evangelio es como un espejo, el cuerpo entero que uno se ve de arriba abajo. Cuando llega al Evangelio, uno se da cuenta lo pecaminoso que es. Se ve en ese espejo. Y cuando uno se ve en ese espejo y es consciente de que está sucio, de que está en pecado, de que es un inmundo, que está perdido, entonces viene lo otro que es el arrepentimiento. Primero es el conocimiento del pecado. Hay que saber, hay que ser consciente. El Evangelio hace consciente a la gente. Y por eso la gente viene a arrepentirse. No a buscar milagro. Primero vienen a arrepentirse. Demos gloria al Señor. Yo vine al altar a arrepentirme. Dimos la gloria al Señor. Amén. Démosle la gloria al Señor. Los animales no tienen culpa. ¿Cierto que no? Porque no tienen conciencia del pecado. Conciencia es conocimiento. Los animales no son, como no tienen conciencia, no son morales. Para un caballo, lo mismo es comer en el potrero que comerse un cultivo. ¿Cierto? Él lo dejan quieto y él se va y se come el maíz, y se come el arroz, y se come la yuca y todo eso. Él no es culpable. Lo mismo es comer en el potrero que en un cultivo. Ellos no tienen conocimiento de mal. Por eso no pecan. El hombre sí es un ser moral. El hombre sí tiene conocimiento. Él sí sabe porque le fueron abiertos los sentidos. Es racional el hombre porque tiene intelecto. Y es moral porque tiene conciencia. Esa es la razón. Su corazón sabe cuando está mintiendo. Y ahí está la culpa. Ese es el pecado. Cuando usted está diciendo algo que usted sabe que no fue así. Que usted mismo no se lo cree, pero se lo está haciendo creer al otro.
Y está diciendo, sí, 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 así fue, vea, Señor, yo lo vi, yo hice, fue Él, en fin. Usted sabe que está mintiendo. Ese es el conocimiento, esa es la conciencia. Y ahí está el pecado, porque usted y yo somos seres morales, porque tenemos conciencia, somos morales. Ahí está el pecado. Ahí es que está. Cuando usted dice, sí, así fue, sabiendo que no. Amén. O cuando usted dice, no, no, eso no fue así, sabiendo que sí fue. Ahí está el pecado. Esa es la culpa. Por eso nosotros tenemos que examinarnos delante de Dios. Porque lo que digamos, bueno o malo, están delante de Él. Que aunque usted me lo esté creyendo, hermano, hay uno que sabe que no. Bueno, hay dos que saben que no. Yo y Dios. Dios y Dios. Yo estoy echando una mentira a usted y usted me la está creyendo. Pero hay dos que saben que no es así. Y ese es el pecado. Y esa es la culpa. Ahí está el conocimiento del pecado. Y por eso debe responder cada persona. Demos gloria al Señor. En la primera dispensación, en el Edén, la primera fue en el Edén, Dios dio un solo mandamiento. En la segunda, que va desde el Edén hasta el diluvio, fue la segunda dispensación, Dios no puso ningún mandamiento. Dejó que cada uno viviera conforme a los dictados de su conciencia. Y vea lo que le pasó a esa gente. ¿Se acuerdan? ¿Saben dónde terminaron ellos? Dios los dejó libre. Adán le puso uno. A los antediluvianos, o sea, de la segunda dispensación del Edén hasta el diluvio, no les puso ni un mandamiento. Esa gente vivieron libres a su conciencia. ¿Y sabe qué les pasó? Acuérdenme. ¿Ah? ¿Sabe dónde terminaron? ¿Dónde? No, señor. ¿Sabe dónde terminaron los antediluvianos? ¿Sabe lo que les pasó? Por vivir a la vida de ellos, a su voluntad, sin Dios y sin nada de eso. ¿Sabe lo que les pasó a ellos? Acuérdenme. ¿Ah? En el diluvio. En el diluvio. Ahí terminaron ahogados en el diluvio. Tal vez la humanidad se queja porque Dios le puso un mandamiento a Adán. ¿Y cómo se quejan los antediluvianos que a ellos no les puso ni uno? Que se quejen. Se le echa la culpa a Dios porque Él puso el árbol en el Edén. Pero ¿qué tal de aquellos que no les dio nada? ¿Y sabe cómo les fue? Mal. Porque la persona que anda sin riendas, sin normas, sin leyes y sin nada, le va mal. Mal le va. Eso lo ve uno prácticamente en la vida. Uno ve a una persona que anda por ahí a lo loco y dice, espérate, verás lo que te va a pasar. Para en un pueblo me decía un hermano que había un señor que le gustaba andar en esa moto, pero a todo full y no le pasaba nada. Y la mujer y la hija le decían, papi, pero ¿por qué? Mire, y la gente decía, lo que le va a pasar. Véalo. Un día iba en su moto a toda mecha, como dice uno que folclóricamente, y un señor venía por la orilla de la carretera con unos caballos de cabestro, unas mulas y unos caballos. Y este venía de allá para acá, era de noche, como que no alcanzó bien y se la pegó a un caballo de esos. Errengó al caballo y se mató él de una vez. Y la hija decía, papi, nosotros te lo decíamos, papi, nosotros te lo decíamos que te iba. Un mal anunciado, ¿verdad? Ese es el hombre sin norma. ¿Cómo cree la gente que Dios tenía que dejar la humanidad sin normas, sin leyes y sin nada? Si esto es que hay normas y la gente es tan mala, ¿cómo sería? ¡Qué desorden, qué desastre! Como una ciudad grande sin tránsito. Que el uno le pega al otro y se mata con el otro y se vuelve un caos y hierro retorcido por todas partes porque no hay normas. Las leyes, las normas son necesarias. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. ¿Sabe dónde terminaron? En el terrible cataclismo del diluvio universal. Ahí terminaron. En la segunda dispensación llamada conciencia, lo dejó vivir Dios a su conciencia. El hombre perdió la conciencia. Con eso se destruye la idea
de que el hombre puede gobernarse a sí mismo sin la intervención de Dios. Y se comprueba también que no puede vivir sin ley. También se destruye el argumento que culpa a Dios por el pecado del hombre. Ahí Dios comprobó que el hombre no puede vivir suelto. Necesita las normas de Dios. Amén. En la segunda dispensación Dios hizo un experimento con el hombre. Probó su obediencia. Y comprobó que no pudo vivir a su propia cuenta. Que necesita un mayor que él, que lo controle, que lo enseñe, que lo corrija, que le direccione los pasos. Porque termina mal. Dios hizo el fin de semana para descanso y adoración de Dios. Pero el hombre lo tomó para emborracharse. Y el lunes amanece en la cárcel, en el hospital, en el cementerio, o por lo menos amanece sin un centavo en el bolsillo para darle comida a los niños. Es lo mínimo que le puede pasar. Y el domingo o el fin de semana no es para emborracharse y matarse, es para que la persona descanse y adore a Dios y le sirva a Dios. Pero el hombre todo lo transgiversa, todo lo tuerce. Amén. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amanece así. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que la gente viva esa vida y ese mundo perdido y perverso? No, Señor. Dios hizo muchas plantas para beneficio del hombre, pero este las ha usado para drogarse, como es el caso de la marihuana y otros alucinógenos, porque el hombre todo lo tuerce. A mí me dicen que la marihuana y que tiene unas propiedades curativas muy buenas, ¿verdad? Que para el reumatismo y no sé qué cosa. Y todas esas plantas deben tener sus propiedades porque Dios no hizo nada malo. Dios no hizo nada malo. Porque la Biblia dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y vio Dios que era bueno, bueno en gran manera y es infalible, por eso Él no hizo cosas malas. Yo no creo, ni creo que son plantas malas ni malditas. La maldición cayó sobre el hombre que hace las cosas al contrario de lo que Dios dice y que tergiversa todo lo que el Señor ha mandado. Amén, amén. Demos gloria al Señor. Quizá la marihuana la hizo Dios como una planta medicinal. ¿Pero para qué la toma la gente? Ya sabemos, ¿cierto? Así fue Adán en el paraíso. Dios le puso esa norma, una norma, para que se controlara y para probar la obediencia de él, a ver qué hacía. ¿Pero qué fue lo que hizo? Todo lo contrario. Hay una fábula que varias veces se las he dicho, pero la escribí hoy otra vez. Dice así. Una fábula dice que un hombre agobiado por la pobreza y el exceso de trabajo, no ganaba ni para comer y trabajaba todos los días de sol a sol. Un día se paró en el camino y comenzó a renegar de Dios por su mala suerte y su vida que llevaba tan desgraciada. Pero ese día se le apareció un hada y lo llevó a un castillo donde tenía todo lo que deseara con solo oprimir un botón. Todo lo que quisiera. En ese castillo le dijo, todo es tuyo, todo lo puedes usar, puedes disponer de todo y lo que no hay aquí, oprime este botón y vendrá. Si oprimía ahí venían amigos o venían mujeres o venían bebidas, todo lo que él quisiera disfrutar en la vida, ahí con oprimir un botón ahí estaba todo. Pero le puso una sola condición y le dijo, en la gaveta de este escritorio hay un cofrecito, puedes disponer de todo lo que hay aquí, todo lo que quieras. Pero no vayas a abrir el cofre, no lo vayas a abrir, una sola condición. ¿Ah? No, un día, hastiado del ocio y de tanto placer en aquellas mansiones, cogió confianza, ya estaba hastiado de todo, se sentó al escritorio, aló la gaveta, jugueteó con el cofre, así lo hizo una y otra vez. Así lo hizo. Hasta que un día, no soportando la curiosidad, lo abrió. Y allí decía, cuando abras este cofre, vuelves al trabajo que tenías antes. Igual le pasó a Adán. Exactamente ese es el tema.
Vuelves al trabajo que tenías. Eso es lo que el que se aparta del Señor, que el Señor lo salva, lo perdona, lo lava con su sangre, le da el Espíritu Santo y vuelve a quedar un infeliz esclavo en la cantina. Abre el cofre que le prohibieron. Come del árbol que le dijeron que no comiera. Exactamente eso es lo que hace. Digamos todos esta mañana: hay poder en el nombre de Jesucristo. Dios nos ayude y nos guarde a conservar esta herencia. ¿Sí o no, hermano? Que el Señor nos guarde para que podamos conservar esta herencia, hermanos queridos, para no volver a la esclavitud del diablo, para no ir otra vez a la miseria del pecado. A santidad nos llamó Él. Aleluya. Aleluya. Vale la pena reflexionar esta mañana. Dios no nos hizo para andar sueltos. ¿De acuerdo? Dios no nos hizo para andar sueltos. Lo más probable es que usted tampoco deja a sus hijos andar sueltos. Los controla para que no les vaya mal. Porque el pelado que se cría sin rienda, sin papá y sin nada, le va muy mal. Dios, al haber dejado a los antediluvianos sueltos, les hizo un mal. No les hizo bien, porque terminaron muy mal. A ellos los dejó sueltos. Y por haberlos dejado sueltos, terminaron ahogados en el diluvio. Los padres que tienen hijos sueltos, que no los controlan ni los enseñan, terminan mal. Eso será un segundo dolor de parto, hermana. Un segundo parto. Me refiero al dolor. El día que lo alumbró, lo parió, y el día que se lo traigan despedazado. Perdonen si soy muy duro, pero es que no es conveniente que el ser humano, el individuo, ande suelto. Se necesitan normas. Por eso no criticamos al Señor. Él puso un mandamiento en el Edén y tenía derecho, y lo hizo para bien de nosotros, para ayudarnos, para ayudar al hombre. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Cuando uno está en el mundo suelto, cuando uno está en el mundo anda suelto, pero cuando llega el Evangelio está ligado a Cristo y vivimos bajo el gobierno del Señor. Creo que en el cielo también habrá órdenes. Creo que en el cielo nadie haya de andar suelto. Aleluya, gloria al Señor. Eso de andar suelto no le conviene a nadie. Y gracias a Dios que llegar al Señor nos ha librado de muchos males. Usted podrá evaluar o valorar, hermano, de cuántos males lo habrá librado Dios a usted. Vamos a hacer una evaluación personal, que inclusive no conocemos su profundidad. Pero de cuántas cosas me habrá librado Dios a mí. Si yo no hubiera sido cristiano, quién sabe en qué. Metido, quién sabe en qué grupo criminal, quién sabe en qué cosa. Yo creo que yo suelto, hermano. Me hubiera dejado el Señor a mí. Si no me trae, ¿a dónde cree usted? ¿Ah? ¿Quién sabe en qué grupo? ¿Quién sabe en el infierno? ¿Quién sabe en... hermano, haga una evaluación de cuántas cosas nos ha librado el Señor ahora que estamos bajo su mandato. Digan gloria al Señor. Entonces, repito, las normas son necesarias. No hizo mal Dios con poner normas. No hizo mal. No deja de ser infalible Él porque puso normas. No es el culpable del pecado del hombre. No es el culpable. Para eso el hombre quedó libre. Y con libre albedrío. Por eso, para que Él mismo responda. Demos gloria al Señor. Hemos entendido que no nos conviene andar sueltos. Somos siervos del infalible Dios de Israel. Y voluntariamente queremos seguir siendo su siervo. Yo quiero seguir siendo siervo de Él.
Digan gloria a Dios. Aleluya. Porque así es que nos va bien. Siendo siervo de Él, nos va bien aquí y en la eternidad. Por eso nosotros no cuestionamos a Dios. Una falta de respeto. A Dios no se debe cuestionar. Él es Dios perfecto, Él es Dios santo, Él es Dios limpio, Él es infalible en una palabra. Y la gloria sea para Él, ahora y siempre. Aleluya. 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 Como un padre desea tener su familia recogida, así nuestro Dios con mucho amor quiere tener una iglesia sujeta en su regazo. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios nos ama, nos dio mandamientos. Pues así como andábamos nosotros sueltos en el mundo, hubiéramos terminado en el infierno, hermano Calderón. Hermano Alexander, a como íbamos, ¿usted sabe dónde íbamos a terminar? Uy, Jesucristo. ¿Saben, hermanas? Así es como íbamos nosotros sueltos. ¿A dónde íbamos a terminar? ¿Dónde terminaron los antediluvianos? En la grande catástrofe del diluvio universal. ¿Dónde hubiera terminado yo? En el infierno. En el infierno. A mi propia cuenta. Sin ley de Dios. ¿A dónde iba a terminar yo? Yo le doy gracias a Dios que Él frenó mi carrera. Frenó mi camino. Yo le doy gracias a Dios que se atravesó con su misericordia. Digamos gloria a Dios. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, buenos, y usted ve al borracho que anda con la botella y dice, esta es la vida, y él cree que es así. Pero dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. El mundo anda por camino de muerte, en sombra de muerte. Pero los que andaban en sombra de muerte, dice la Biblia, luz le resplandeció. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Búsqueme aquel versículo que dice camino de Galilea, de aquel lado del Jordán. Búsqueme ese versículo que está pasando por mi cabeza ahora y no me da la cabeza para... Será... Hermano, estamos en la presencia de Dios esta mañana y estamos gozando de su grandeza, de su gloria, de su presencia, demos gloria al Señor. Aleluya. El pueblo que... Isaías 11, Isaías 6. El pueblo que andaba en tinieblas, luz le resplandeció. Ayúdenme que estamos aquí unidos como un equipo, aquí analizando la palabra de Dios y gozándonos y compartiendo la bendición de Dios los unos con los otros. A eso vinimos. Gloria a Dios. A ver, búscala, y que primero que la busca, la encuentre. 6, ¿qué? 6, 9:1. A ver si es así. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como es la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Nestalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Digan gloria a Dios. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que andaban en tierra de sombra de muerte, digan el resto, díganlo. Pero dígalo con gozo, dígalo con gozo. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Y los que andaban o morábamos en tierra de sombra de muerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios luz le resplandeció. Tierra de Neftalí. Bonito este versículo. Tierra de Zabulón. ¿Sabe qué eran eso, hermano? Eran las tribus que estaban en los linderos de los gentiles allá en el norte de Israel.
allá lejos de la ciudad de Jerusalén, que era donde estaba el centro religioso de ellos. Esa gente ligados con los gentiles. El camino real que pasaba, el camino de las naciones era por ahí. De manera que esa gente era una gente ligada estaban mezclados, había una mezcla, es decir, eran, ¿cómo diría yo? La mezcla ¿cómo se llama esto? Mestizaje. Era un mestizaje que había ahí, era un mestizaje. Y a esa gente perdida que Israel no les tenía cariño, que aunque eran de Israel, pero que los consideraban como unos pecaminosos, casi gentiles. Y entonces se lamenta, el salmista se lamenta y dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón allá en el norte y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, ese camino que iba al mar, ese de los gentiles, mezclado con los israelitas. Llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, allá, en Galilea de los gentiles. Pero el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Digan gloria a Dios. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció. Dios te ama, hermano. Dios te ama, amigo. Dios no quiere que te pierdas. Obedécele a Dios. Él tiene los brazos extendidos hacia ti para salvarte. Hoy mismo si te quiere dejar salvar, pero Él tiene los brazos extendidos. No importa de qué raza sea, de qué tribu venga, de qué pueblo, caserío, vereda venga. Lo importante es que hay luz para ti esta mañana. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Dios quiere intervenir en tu vida. Dios quiere cruzarse en tu camino si tú se lo permites y deja que el gobierno de Dios te rija. Amén. Él no obliga. Él no obliga. Pero Él sí nos pone a escoger. Y hay cosas buenas que escoger. Amén. ¿Sigue siendo Dios perfecto? ¿Sigue siendo infalible? ¿El único infalible? Cuando usted le digan que hay un jerarca, que hay un ministro, que hay un sacerdote, que hay alguien que es infalible, diga: hay poder en el nombre del Señor. Aquí el único infalible es el Señor. Pónganse en pie conmigo y vamos a darle gracias a Dios por esa misericordia grande que con nosotros ha tenido el Señor, sin mirar de qué tribu éramos, sin mirar de qué sangre éramos, de qué clase éramos, de la sangre que sea. El Señor ha extendido su misericordia sobre nosotros. Vamos a orar. Señor de la gloria, gracias te doy.